En su pueblo dicen que la muerte lo deseaba. Era uno de los bailarines de chamamé más exquisitos y brillantes que se vio en décadas. Joven, caballero, cuando se enlazaba una cintura y comenzaba a danzar, el público quedaba hipnotizado, como si por unos minutos todo se detuviera. Y si la muerte es en esencia tiempo que se agota, no era extraño que ésta lo tuviera entre ceja y ceja. Una tarde de septiembre, en una enorme tragedia donde 8 personas murieron, él sobrevivió porque así como bailaba, nadaba. Hay quienes creen que eso pudo haber herido el orgullo de la maldita, quien paciente y silenciosa lo esperó un año entero. La segunda vez, la tragedia no fue ni suntuosa ni grandilocuente, fue tosca y vulgar, como quien actúa bajo el odio. El joven chamamecero cayó abatido por un certero y eléctrico golpe en seco. Hoy en Tugma Radio te cuento la vida y trágico final del gran bailarín Pucci González, una historia 100% real, aunque te sea difícil de creerlo. César Osvaldo Pucci González se destacó desde la adolescencia como un talentoso bailarín folclórico. Si bien se formó en academias de danzas tradicionales, no solo lo distinguía la técnica, sino un talento natural e innegable para expresar el chamamé. Su gracia, precisión y carisma generaba un magnetismo con el público. Las bailarinas se disputaban por ser su pareja, sabían que junto a él brillarían. Directores de ballet, coreógrafos y aficionados lo señalaban sin dudar como uno de los mejores bailarines de chamamé que la región había dado en décadas. Durante los años 80 integró el ballet Guada. Aunque no ocupaba un rol central de director, Pucci era un líder natural. Su talento, buen gusto y experiencia lo convertían en una figura central dentro del grupo. Pucci era una persona de profunda fe, católico y gran devoto de la Virgen de Itatí, una devoción heredada de su madre. Además, era dueño de una personalidad luminosa, siempre positivo y dispuesto a dejar la vida en cada proyecto. Se había convertido en el motor anímico de su grupo de danza. Ante cualquier adversidad, solía decirle a sus compañeros: tranquilos, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. En 1989, el grupo Guada, donde bailaba Pucci González, fue convocado junto a otros artistas a representar al país en el Festival Internacional de Niza, en Francia. Fue una propuesta del gobierno provincial de Corrientes. El grupo de artistas convocado fue bautizado como la Delegación Niza. Sin embargo, el proyecto se abortó un día antes de que esta delegación tomara el vuelo a Francia debido a malos manejos políticos. La noticia generó desilusión y desconcierto entre los artistas, quienes se quedaron con un espectáculo completamente listo para estrenar. Tras una serie de eventos desafortunados que ahondamos en este informe de Tugma Radio, la delegación Niza decidió estrenar el espectáculo en Corrientes, en el escenario del Teatro Juan de Vera. La convocatoria fue masiva y la función un éxito rotundo. Y como era de esperarse, Pucci González brilló en aquella presentación. A raíz de esta función surgieron propuestas para próximas presentaciones de la delegación Niza. La segunda sería el 8 de septiembre en Bella Vista, Corrientes. Pero el día anterior a la presentación, Pucci tenía un compromiso con su fe. Participaría de una extensa peregrinación desde la ciudad de Corrientes hasta Itatí para rendir homenaje a su amada Virgencita. Eran casi 70 kilómetros de ida y otros 70 de vuelta, más de 30 horas caminando, un sacrificio que ponía a prueba su estado físico y su devoción.
Algunos compañeros le advirtieron que no era una buena idea hacer esta larga peregrinación justo antes de un show. Pero él fue claro, su fe no era negociable. Tras regresar de la peregrinación, el colectivo que trasladaba a la delegación pasó a buscarlo por su casa. Pucci subió al vehículo totalmente agotado, se acomodó en uno de los asientos del fondo y se quedó profundamente dormido. Estaba exhausto. Al llegar a Bellavista, el colectivo se detuvo en el club donde se realizaría el show. Allí los organizadores dividieron a los artistas. Los bailarines debían bajarse para hacer reconocimiento del escenario y ensayos. En cambio, los músicos y los cantantes continuarían hasta una radio local, donde realizarían una entrevista y cantarían algunas canciones como promoción del espectáculo. Pucci seguía dormido en el fondo del ómnibus. Sus compañeros, al verlo tan agotado, decidieron no despertarlo. Que descanse un poco más, pensaron. Así fue como el colectivo partió rumbo a la radio con músicos y cantantes, y el bailarín Pucci González, todavía dormido, sin saber siquiera que ya habían llegado a destino. La entrevista se extendió más de lo previsto. La charla, los saludos, la música los hizo perder la noción del tiempo. Cuando por fin emprendieron el regreso, ya era tarde. El colectivo debía volver con urgencia al club para comenzar el espectáculo. Pero en el camino, una sucesión de errores humanos y fallas mecánicas sellarían el destino de estos artistas. El chofer tomó una calle con una pronunciada pendiente que desembocaba directamente en una barranca sobre el río Paraná. En una maniobra mal calculada, sumado a fallas del vehículo, el colectivo se salió del camino y cayó a las profundas aguas del río. Fue recién en ese momento, cuando el vehículo impactó y comenzó a sumergirse, que Pucci González despertó. Pasó del sueño profundo a vivir la pesadilla más brutal. El agua los rodeaba. Algunos compañeros luchaban para no ahogarse, mientras otros escapaban por una de las ventanillas. Pese al desconcierto, Pucci reaccionó de inmediato. Supo que esa ventanilla era su única salida y se lanzó hacia ella, pero su cuerpo se frenó en seco. Uno de sus pies estaba atrapado en la base retorcida de su asiento. Forcejeó con desesperación, ya con el agua al cuello. Una de sus zapatillas estaba atorada, pero logró zafarse de esta y salió nadando con fuerza hacia la abertura por donde otros ya habían logrado escapar. Gracias a su buen manejo del aire y a la calma que logró mantener, consiguió salir a la superficie. Pucci, que conocía muy bien el río y nadaba tan bien como bailaba, logró llegar a la orilla y así se convirtió en uno de los 6 sobrevivientes de aquel accidente que quedaría en la historia como la mayor tragedia del folclore argentino. 8 de sus compañeros no tuvieron la misma suerte. Días después se lograron recuperar cuerpos, pero 3 de ellos jamás aparecieron. Tras el accidente, César Pucci González cayó en una profunda depresión. El estrés postraumático lo dejó anulado, a tal punto que abandonó lo que más amaba, el baile. Su rostro había sido publicado en diarios locales como uno de los sobrevivientes. La gente lo reconocía, lo abordaba y, lo peor, lo interrogaba. Querían saber detalles escabrosos de la tragedia, cómo fue, cómo logró salir, y hasta llegaron a preguntarle por qué no salvó a los otros. Todo eso fue demasiado para él. Decidió no hablar más, no bailar más y no salir más. Durante un año entero vivió recluido en la casa de su madre. Apenas salía, y cuando lo hacía
era solo para acompañar desde las sombras a otro compañero sobreviviente. Algunos músicos contaron que en ocasiones, cuando daban show, veían a Pucci sentado en la última fila, cubierto con una gorra o una capucha, oculto en la penumbra. Y cuando el público se retiraba, recién ahí se acercaba a saludarlos. Se daban un abrazo fuerte, intenso y en silencio, que solo ellos, los sobrevivientes, podían entender. Y así vivió durante un año, aislado, deprimido, intentando procesar lo sucedido. Pero al cumplirse el primer año de la tragedia, le informaron que el 8 de septiembre de 1990 se realizaría un homenaje en Bellavista en memoria a las víctimas. Pucci sabía que no podía faltar, sabía también que enfrentarse a la prensa y a la gente sería duro y que necesitaba prepararse. Entonces, junto a su mamá, decidió repetir la misma peregrinación a la Virgen de Itatí que había hecho un año antes. El 6 de septiembre, 2 días antes del aniversario, se unieron a unos 400 fieles que caminarían hasta Itatí. Pero esta vez, su misión era agradecerle a la Virgen haber sobrevivido a la tragedia. Y llevaba consigo un símbolo poderoso, la zapatilla con la cual se había salvado. Su idea era ofrendarla a la Virgen. Aquella tarde caminaba del brazo de su madre. En el cielo empezaron a formarse nubes oscuras, pero nadie se detuvo. Sabían que soportar una lluvia era también parte del sacrificio. Pucci avanzaba repitiendo las oraciones. En su pecho, bajo la camisa, un crucifijo grande de plata colgaba de una cadena gruesa. Era su amuleto de fe que siempre llevaba consigo. El cielo se llenó de truenos, relámpagos y refusilos. Y entonces la desgracia sucedió. Un relámpago encandiló a los peregrinos, seguido de un estruendo ensordecedor que estremeció el aire. Parecía un latigazo eléctrico venido del cielo. Y enseguida gritos de desesperación entre los promesantes. Cuando se dieron vuelta, lo vieron. Era Pucci González, yacía inmóvil en el suelo. Un rayo le había pegado directa y certeramente en el pecho. Lo mató al instante. Su madre, que iba tomada de su brazo, gritaba de dolor. Su brazo y su pierna derecha estaban seriamente quemados. Aunque parezca increíble, entre las 400 personas que caminaban esa tarde, el rayo eligió el pecho de Pucci González, el joven bailarín que un año antes se había salvado casi milagrosamente de aquella tremenda tragedia. Según trascendió, cuando el cuerpo sin vida de Pucci fue llevado a un hospital cercano, quienes estaban presentes quedaron impresionados por un detalle. Al desnudarlo, notaron que la cadena y el crucifijo, que al parecer habían recibido el impacto directo del rayo, habían dejado una marca profunda en su piel. La cruz de metal, al alcanzar una temperatura extrema, le quemó el pecho y le dejó grabada una silueta oscura, como si fuera un tatuaje. Y frente a un desenlace tan inesperado y brutal, vuelve a resonar aquella frase que algunos pobladores repiten como intentando explicar lo inexplicable. Esa frase que dice: es que la muerte lo deseaba. En el lugar donde lo abatió el rayo, se levantó junto a la ruta una humilde gruta en su honor. Y cada año, cuando la multitudinaria peregrinación pasa frente a ella,
La marcha se detiene. En profundo silencio, los peregrinos recuerdan y saludan a César Pucci González, el virtuoso bailarín de chamamé que terminó convirtiéndose en una gloriosa leyenda litoraleña. Cuando esta historia llegó a mí, un amigo correntino me contó esta parte, este detalle que yo desconocía de la tragedia de Bellavista. Me habló de la vida de Pucci y de su increíble desenlace. Y no les voy a mentir, si bien creí los sucesos que me contó, pero pensé que estaba exagerando, que tenía esas licencias literarias propias del realismo mágico con el que a veces la tradición oral magnifica las historias. Y vaya sorpresa, porque cuando empecé a investigar, a revisar recortes de diarios, informes, documentales, me impactó descubrir que todo lo que me había contado era cierto. Una vez más, la realidad superaba a la ficción. Miren, sinceramente, creo que cualquier escritor de ficción que intentara construir una historia con cierto grado de verosimilitud dudaría de escribir un desenlace como este. Lo más probable es que buscara algo más lógico. Si quisiera hacer morir a su personaje en la ruta, tal vez lo haría mediante un colapso físico o con otro accidente vial, lo cual ya sería bastante irónico. Pero que muera víctima de un rayo. Y creo que es justamente por lo extraño de este caso, por lo particular, por lo difícil de encajar en la lógica, que surge en la gente la necesidad de buscarle una explicación. Y cuando lo racional no alcanza, y sobre todo en el interior del país, donde la cultura popular es tan rica en mitos, leyendas y creencias, es ahí cuando muchos comienzan a abordar estos casos de manera sobrenatural. Y surgen teorías que intentan explicar lo inexplicable, como esa frase de "a Pucci la muerte lo deseaba". Y de esa base de creencias salieron algunas ideas como que tal vez este joven bailarín había recibido un don, sujetándose a la idea de que no era común que una persona bailase tan pero tan bien. Tal vez Pucci tenía alguna suerte de pacto, o tal vez no era a la Virgen a quien debía agradecer. Pero lógicamente, aunque se hayan esparcido estas ideas o creencias, no dejan de ser expresiones que apelan a lo misterioso y a lo sobrenatural en un intento de encontrarle un sentido a este caso tan pero tan particular. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees que este caso fue el resultado de un destino ya escrito? ¿O de la mera casualidad? ¿O quizás, tal vez, de cuestiones sobrenaturales? ¿Crees en esas cosas? Contámelo aquí abajo en la caja de comentarios que te leo. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. No olvides suscribirte a este canal y no te pierdas este video que te dejo a continuación. Te mando un gran abrazo.